Tenemos en este caso acá planteada una situación en la cual se tiene un plano uniformemente cargado con una densidad superficial de 1,26 por 10 a la menos 7 coulombios por metro cuadrado, cargado positivamente. Y se tiene una carga puntual Q también cargada positivamente. De manera tal que cargas de igual signo se repelen, por lo cual la placa va a ejercer una fuerza a la carga puntual Q, FP, voy a poner fuerza de la placa. ¿Qué otras fuerzas se ejercen sobre la carga puntual? Se ejerce la fuerza peso, y se ejerce la fuerza tensión oblicua y hacia arriba. Entonces, representando todas las fuerzas que se ejercen sobre la carga puntual, tenemos el peso, la fuerza de origen eléctrico entre la placa y la carga puntual y la tensión del hilo. El objetivo de este ejercicio, es determinar este ángulo alfa, el ángulo alfa del cual rota el hilo de manera tal que hasta alcanzar el equilibrio, que la fuerza neta valga 0 y el sistema quede en equilibrio. Entonces el objetivo es determinar este ángulo alfa de acá. Bien, lo primero que debemos hacer es descomponer en un sistema de ejes perpendiculares entre sí, un eje horizontal al cual se le asigna la letra X y un eje vertical al cual se le asigna la letra Y. Ese es un sistema de referencia para poder operar y para poder descomponer la tensión de manera tal que las fuerzas que se analicen queden perpendiculares entre sí. Eso facilita los cálculos. Entonces acá se proyecta sobre el eje vertical y se proyecta sobre el eje horizontal. Acuérdense que la proyección va perpendicular al eje, por lo cual acá se tiene una componente de la tensión que es la tensión en el eje Y, y acá se tiene otra componente que es la tensión en el eje X. Sabemos nosotros que si el sistema está en equilibrio, el módulo de la componente de la tensión en el eje X tiene que ser igual a la fuerza de origen eléctrico que ejerce la placa. Y el módulo de la componente de la tensión en el eje Y tiene que ser igual al módulo del peso. Entonces las fuerzas en el eje vertical se anulan. La fuerza neta vertical 0, fuerza neta horizontal 0 Newton, por lo cual la esfera va a estar en equilibrio y en este caso en reposo, velocidad 0 metros por segundo. Entonces podemos plantear que el peso de la masa es el producto de dicha masa por la aceleración gravitatoria, por lo cual el peso va a ser 3,0 por 10 a la menos 3 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y sabemos que el módulo del peso sí o sí tiene que ser igual al módulo de la componente de la tensión en el eje Y, por lo cual queda 3 exponente a la menos 3 por 9,8, queda 0,03, redondeando un poquitito, 0,029, 0,03 Newton. Ese es el módulo de la fuerza peso ejercida sobre la carga puntual, sobre la esferita, ¿no? Bien.
la tensión en X tiene que equilibrarse con la fuerza que ejerce la placa. Y la fuerza que ejerce la placa proviene del producto del campo eléctrico por la carga. Entonces la fuerza que ejerce la placa es la densidad superficial de carga sobre 2 por epsilon sub 0, permitividad eléctrica del vacío, por la carga puntual Q. Entonces la fuerza que ejerce la placa sobre la carga, lo voy a poner así, la placa sobre la carga, va a quedar la densidad superficial que nos proporciona la letra 1,26 por 10 a la menos 7 coulombio por metro cuadrado, es carga por unidad de área, sobre 2 por 8,85 por 10 a la menos 12 coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado, que es la unidad de la permitividad eléctrica en el vacío, por el valor de la carga puntual, que es 1,5 por 10 a la menos 6 coulombios. Entonces el módulo de la fuerza que ejerce la placa sobre la carga Q va a dar como resultado 1,26 exponente a la menos 7 por 1,5 exponente a la menos 6 dividido 2 por 8,85 exponente a la menos 12. 0,01 newton. Bien, entonces se tiene el módulo de la fuerza que ejerce la placa cargada sobre la carga puntual. Se tiene el módulo del peso, por lo cual se tiene entonces TI y se tiene TX, porque ya habíamos planteado que el módulo de la tensión en el eje X de la componente en X tiene que ser igual a la fuerza que ejerce la placa sobre la carga Q. Entonces la tensión en X va a quedar 0,01 newton. Y la tensión en I es igual al módulo del peso, por lo cual la tensión en I quedó con un valor, con un módulo de 0,03 newton. Bárbaro. Entonces, sabemos ahora nosotros que este ángulo es igual a este por alternos internos, por lo cual a la tensión en X la puedo trasladar para este otro lado y formar un triángulo rectángulo. Este es nuestro triángulo rectángulo de análisis para calcular el ángulo alfa, que es el mismo que este alfa. Este ángulo, cuando observo la tensión en X, la componente de la tensión en X es opuesto y la componente de la tensión en el eje Y es adyacente, por lo cual eso se asocia con una función trigonométrica que en este caso es tangente, ¿no? Por lo cual planteamos que la tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto al ángulo alfa es la componente de la tensión en el eje X, el módulo, sobre el adyacente, que es la componente de la tensión en el eje Y. Por lo cual la tangente de alfa queda la tensión en X, 0,01 newton, sobre tensión en Y, 0,03 newton, que se cancelan y queda adimensional el valor
por lo cual nos queda 0.01 dividido 0.03, queda 0.33. Entonces la tangente del ángulo alfa es igual a 0.33. Entonces despejo alfa con la función inversa de la tangente a la menos 1 de 0.33, y alfa es igual a el inverso de la tangente de 0.33 igual a 18,3 grados. 18,3 grados. Entonces, para que el sistema quede en equilibrio, cuando se logra una abertura de un ángulo de un valor de 18,3 grados. Y acá se responde el objetivo del ejercicio. Y esta es la solución. Ponemos así. Solución.